¿Puede alguien ser salvo si nunca llegó a bautizarse? ¿Qué es lo que realmente salva? ¿Es la fe o el bautismo? ¿Qué pasa si soy cristiano y decido no bautizarme? Todo eso vamos a hablar el día de hoy. Y quiero llevarte a la Escritura en Hechos capítulo 8, verso 26. Si tienes tu Biblia a mano, por favor ve corriendo a buscarla porque vamos a ir todos a Hechos capítulo 8, verso 26. Y dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Vea esta imagen. Es un hombre muy adinerado, con un puesto muy importante. Dice la Biblia de que estaba a cargo de los tesoros de la reina de los etíopes. Y dice la Biblia de que el Señor le habló a Felipe, que era un discípulo de Cristo. Y le habló a través de un ángel. Y le dijo: levántate y ve hacia el sur. Es decir, ve e intercepta a este hombre que va leyendo un pasaje del profeta Isaías. Leía que como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y no podía entender esta figura que ocupa la Biblia acerca de oveja, de cordero. Y dice que Felipe le empezó a hablar de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue Jesús. ¿Por qué? Porque en el antiguo tiempo se ocupaba un cordero como sacrificio, como expiación de los pecados delante de Dios, como sacrificio delante de Dios. Pero ahora Jesús fue ofrecido como el perfecto sacrificio por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le empezó a explicar de que Jesucristo, cuando fue a la cruz, Él cargó nuestros pecados y Él cargó el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice la Biblia, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuántos me escriben ahí en los comentarios? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ahora, cuando vemos este pasaje, es necesario leerlo directamente de la Biblia, porque lo que vamos a hablar el día de hoy acerca del bautismo está fundamentado 100% en la palabra de Dios. Y una de las cosas que nos muestra la Escritura es que este eunuco se bautizó, bajó junto a Felipe a ser bautizado. Y la pregunta es: ¿por qué se bautiza este eunuco? ¿Qué hay acerca del bautismo? Y yo hoy día quiero hablarte acerca de 6 cosas, 6 verdades acerca del bautismo. Y la primera verdad que vamos a ver a través de estos pasajes es que el bautismo es un mandato dado por Cristo mismo. Antes de ascender al cielo, nuestro Señor Jesucristo dijo esto. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, bautizarse en aguas, que es este acto de sumergirse en aguas, es
una ordenanza de todo que todo cristiano debe cumplir. Y no hacer esta ordenanza es literalmente desobedecer a un mandamiento que el mismo Señor Jesús estableció en la Escritura. Ahora, por eso que cuando hablamos acerca del bautismo, el Señor Jesús no lo estableció como una opción, no lo estableció como si quieren bautizarse. Él no dijo si desean pueden bautizarse. Él no dijo si les parece, si les viene bien, si les alcanza el tiempo. Jesucristo dijo bautizándolos en un tono mandatorio, en un tono obligatorio, en un tono de mandamiento del Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, esto es parte de los mandamientos que estableció el Señor. Ahora, vea esto. Número 2, el bautismo no es un acto de graduación de la vida cristiana, sino un sacramento que se debe cumplir al inicio de nuestro caminar con Cristo. Yo quiero que recuerde este pasaje que recién leímos. Dice que el eunuco iba en el carro y él iba leyendo un pasaje de la Biblia que realmente no lo entendía. Y Felipe fue usado por el Señor para explicarle ese pasaje de la Escritura. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? En otras palabras, lo primero que se necesita para bautizarse es comprender lo que estamos haciendo. ¿Cuántos me dicen comprender lo que estamos haciendo? Es tener comprensión de lo que estamos haciendo. Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? En otras palabras, nadie que se bautiza se debe bautizar sin entender lo que está haciendo, sin entender por qué y para qué lo está haciendo. La Biblia dice que es necesario que lo hagamos de una forma con comprensión, entendiendo por qué lo estamos haciendo. Ahora, dice la Biblia de que Felipe le habló del Evangelio del Señor Jesús. Le dijo, mira, es Jesús quien cargó nuestros pecados y si tú depositas tu fe en Él y eres bautizado, vas a ser salvo. Y cuando Felipe le habla todo esto al eunuco, dice la Biblia de que el eunuco le hizo esta pregunta. Aquí hay agua. Y iban pasando seguramente por un lugar donde había un río. Y le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algo que impida que yo me bautice? ¿Hay algún requisito especial? ¿Tengo que cumplir algún tiempo en la iglesia para ser bautizado? ¿Tengo que cumplir algún requisito especial para ser bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees en el Señor Jesús, bien puedes. En otras palabras, ¿cuánto tiempo debe haber pasado entre que el eunuco comprendió el Evangelio de Jesús y fue bautizado? A ver cuántos me escriben ahí en los comentarios. ¿Cuánto tiempo debe haber pasado entre que iba en el carro, le hablaron del Evangelio del Señor Jesús y fue bautizado? ¿Cuánto? Dice la Biblia que ni fue durante el mismo día. Deben haber pasado minutos o quizás un par de horas. Y en esa fracción de tiempo, sin cumplir ni siquiera 24 horas de haber recibido a Jesús, de haber comprendido el Evangelio, se bautizó. En otras palabras, el bautismo en agua no es algo que debamos postergar. ¿Cuántos me escriben ahí? El bautismo no es algo que debamos postergar. Una vez que tenemos conciencia, una vez que comprendemos el Evangelio, es momento de bautizarnos. Dice la Biblia que le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Necesito llevar un año en la iglesia? ¿Necesito cumplir algún requisito adicional? ¿Necesito conocer toda la Escritura, toda la Biblia? ¿O me basta con conocer el mensaje central del Evangelio de que Cristo murió por mí y de que Él resucitó al tercer día? Aleluya. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Entonces, dice la Biblia de que
el bautismo es un sacramento que se debe hacer al inicio de nuestro caminar con Cristo. Tan pronto creamos en Jesús en nuestro corazón, es que el Señor nos manda a bautizarnos. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, verso 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, es decir, cuando creyeron la palabra que les exhortó Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, dice la Biblia en Hechos capítulo 8, verso 12. ¿Se bautizaban quiénes? ¿Quiénes se bautizaban? Hombres y mujeres. Entonces, el bautismo es un acto de identificarse públicamente con Jesucristo. ¿Cuántos quieren identificarse públicamente con Jesucristo? ¿Cuántos han ido caminando por la calle y han visto jóvenes, hombres, mujeres caminando con la camiseta de su equipo de fútbol preferido? Hay muchos que van caminando por la calle y se identifican con algún equipo de fútbol. Y dicen, yo soy de este equipo. Y ellos dicen, yo pertenezco a esto, yo aliento esto, esto es todo para mí. Bueno, cuando nos bautizamos, realmente estamos diciendo públicamente, yo me identifico con Jesucristo. Yo soy públicamente seguidor de Jesucristo y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que en él creen. ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿Cuántos no se avergüenzan del evangelio porque es poder de Dios? Entonces, si tú no te avergüenzas de creer en Cristo, tú debes bautizarte al momento que recibes a Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque a Dios no le agrada a la gente que se avergüenza de Él. Dice que si nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros en el día del juicio final. Entonces, número 3, vea esto. El bautismo se debe hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que leíamos recién, Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿cómo? ¿Cómo hay que bautizar? ¿En el nombre de Santa Marta bendita? No. ¿Cómo es? ¿En el nombre de Santa Patricia? ¿Cómo es? ¿En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Esa es la fórmula que estableció Jesucristo para que seamos bautizados. Dijo, bautizándolos en este nombre. Entonces, vea esto, número 4. El bautismo se debe hacer conscientemente. ¿Por qué? Porque es un acto, mi hermano, donde la persona públicamente renuncia a su vida pasada. Y es por eso que el bautismo no puede ser hecho por un niño pequeño que no tiene conciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque aún no es responsable de sus actos. Por lo tanto, el bautismo de niños no es algo que establece la Biblia. Y si a usted lo bautizaron de niño, porque no es que usted se bautizó voluntariamente, a usted lo bautizaron de niño, realmente no es suficiente ni válido delante de Dios. Y yo sé que es fuerte decir estas cosas porque muchas veces toca sensibilidades. Hay muchas personas que se identifican como católicas y muchas veces estas cosas les generan dolor, pero quiero que vea a la luz de la palabra por qué es que hablamos acerca de esto, qué es lo que nos muestra la Biblia acerca de esto. Y le quiero hacer esta pregunta. Si a usted con 6 meses de vida lo casaran en la iglesia, con 6 meses de vida, cuando lo tenían en los brazos de mamá, le dijeran, a usted lo bautizamos con Juanita Pérez, lo casamos, mejor dicho, lo casamos hoy 28 de noviembre y queda casado a partir de los 6 meses.
¿Ese acto sería válido delante de Dios? ¿Sería válido delante de la ley? Claro que no, porque el bautismo es un acto voluntario que se debe hacer comprendiendo lo que estamos haciendo y se debe hacer de forma consciente. Dice la Biblia de que el eunuco le dijo a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero bautizarme, yo quiero tomar la decisión. En otras palabras, es necesario entender lo que estamos haciendo. ¿A qué vida va a renunciar un bebé si todavía no tiene conciencia de pecado? La Biblia nos muestra que los bebés, los niños pequeños, eran presentados delante del Señor. Y dice la Biblia que en una ocasión se le acercaron los niños a Jesús y le dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es ¿el qué? El reino de Dios. En otras palabras, los niños pequeños de 1, 2, 3 años aún no tienen conciencia del bien y del mal, no son conscientes ni ante la ley ni ante Dios. Pero una vez que ya son conscientes del bien y del mal, ya necesitan la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, a mí me bautizaron cuando era bebé, dice alguien. A mí me bautizaron cuando yo tenía 3 meses, 6 meses, 1 año de edad. Ese bautismo es válido. Y debo decirle por la palabra de Dios que no. Si a usted lo bautizaron de niño, es necesario que usted se bautice ahora con completa conciencia de que lo está haciendo porque está renunciando a su vida sin Jesús y está tomando la decisión públicamente de seguirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vea esto, número 5. El bautismo es un testimonio público de lo que ya aconteció en el corazón. Dice Romanos capítulo 6, verso 3, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Vea esto, la Biblia dice que cuando nos bautizamos, nos estamos identificando con Jesucristo en su muerte. Verso 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, dice la Biblia. Estoy leyendo Romanos 6, verso 4. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces vea esto, es una maravillosa noticia el hecho de que podamos morir a nuestra vieja vida y resucitar una vida diferente. ¿Cuántos soy? Dicen, hermano, yo he cometido tantos errores, alguien dice. He cometido tantas cosas que me arrepiento, he hecho tantas cosas que no están bien. Y miren la oportunidad maravillosa que Dios nos da. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! Entonces, mi hermano, cuando nos sumergimos en agua completamente, dice la Biblia de que eso representa nuestro morir a la vida sin Jesús. En otras palabras, cuando yo me bauticé cuando tenía 14 años de edad. Y cuando yo me bauticé a esa edad, que ya comprendía completamente el Evangelio, yo estaba consciente de lo que estaba haciendo. Cuando yo me bauticé, el viejo Nicolás, viciado por los deseos pecaminosos, muere a una vida sin Jesús. Por eso que somos sepultados, dice. Y resucita, así como Jesús resucitó, a una vida nueva, dice la Biblia. Es decir, una vida que ahora camina de la mano de Jesús, que ahora, cada vez que comete una falla,
se arrepiente y dice, Señor, perdóname porque yo ya he resucitado a una nueva vida con Jesús y ya no quiero volver más atrás. ¿Por qué es una nueva vida? Porque antes vivíamos sin una relación con el Padre. Antes éramos enemigos del Padre, pero cuando recibimos a Jesús dice que fuimos reconciliados con Él y ahora somos llamados hijos de Dios. Aleluya. Ahora Él es nuestro Padre. Ahora tú puedes decir, Abba, Padre, gracias porque siempre me oyes. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, dice, morimos a una vieja vida. Ahí donde tú dices, Señor, yo muero a mis viejos hábitos, yo muero al pecado y nazco una nueva vida con Jesús. Dice, entonces en ese momento el viejo Nicolás muere y nace un Nicolás en Cristo Jesús. Aleluya. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. ¡Wow! Mira qué tremendo. ¿Cuántos quieren que Cristo viva en su corazón cada día? Ahora vea esto, número 6. Mira todo lo que estamos aprendiendo. ¿Cuál era el número 1, hermano? ¿Alguien se recuerda cuál era el número 1? El bautismo es un mandato dado por Cristo mismo. Número 2, el bautismo no es un acto de graduación, sino un sacramento que se debe hacer al inicio de nuestra vida cristiana. Número 3, el bautismo se debe hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 4, el bautismo debe hacerse conscientemente, por eso que el bautismo de bebés y niños no es válido. Número 5, el bautismo es un testimonio público de lo que ya aconteció en nuestro corazón, es decir, el bautismo sigue a la fe. Después de haber creído, somos bautizados. Y número 6, vea esto. Por si a alguien todavía le queda duda de que el bautismo es importante y que para Dios es importante, quiero que vaya a su Biblia corriendo a Mateo capítulo 3, verso 13. Mateo capítulo 3, verso 13. Dios bendiga a todos los que están escuchando ahí a través de Facebook y TikTok. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces dice la Biblia, entonces Juan aceptó bautizarlo. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Vea que la Biblia es muy gráfica, dice que subió del agua. Por eso, mi hermano, que el bautismo no es que yo tome agua y se la tire en la cabeza. ¿Aló? Que es conocido como el bautismo de aspersión. No es que yo le diga aquí, te bautizo. No. El bautismo dice que Jesús descendió al río y dice que subió luego, al igual que el eunuco, dijo, aquí hay agua, aquí hay un montón de agua, aquí hay un río, aquí hay un lago. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice que descendieron y luego subieron. Es decir, hubo un sumergimiento. Ese es el acto puro, real de la Biblia. No es que yo le rocíe agua en la cabeza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Porque recuerde que es el acto que simboliza el morir, el ser sepultado. Nadie es sepultado así. Todos son sepultados cuando se desaparecen debajo de la tierra, ¿ves? Por inmersión. Entonces dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Cómo fueron los cielos? Abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora vea esto. Aquí es donde la Biblia nos muestra claramente la Trinidad de Dios. La Biblia dice que hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Está hablando Dios el Padre. Y dice que el Espíritu de Dios descendía como paloma. Ahí está el Espíritu Santo. Y dice que Jesús estaba siendo bautizado.
Ahí está Dios, el Hijo. Entonces, dice que Jesús fue bautizado. Si Jesús fue bautizado para cumplir con lo que Dios le exigía, ¿cuánto más tú y yo, que somos completos pecadores, necesitamos ser bautizados para decir: Señor, yo necesito arrepentirme y yo necesito seguirte a ti todos los días de mi vida? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Entonces, vea esto. Hay personas que se hacen esta pregunta: ¿es necesario bautizarse para ser salvo? Esa es una importante pregunta que muchos se hacen. ¿Es necesario ser bautizado para ser salvo? Si no me bautizo, ¿no soy salvo? Ahora, antes de responder esto, tenemos que entender muy bien esto: que todo el Nuevo Testamento, y desde lo que hizo Jesús, lo que estableció Jesús, vemos que el mandamiento es un mandato. Diga conmigo, es un mandato que el Señor estableció para todos los que han creído en Cristo. Y el bautismo es un acto que es el acto siguiente, inmediatamente siguiente a haber creído en el Señor Jesús. Y sin embargo, si decimos que la salvación, el perdón de pecados, el nuevo nacimiento, sucede por habernos bautizado, tendríamos que responder la pregunta de qué sucede con las personas que en el lecho de muerte reciben a Jesús en su corazón y no pudieron bautizarse, no alcanzaron a bautizarse. ¿No van a ir al cielo? ¿No van a recibir el regalo de la salvación porque no alcanzaron a bautizarse? ¿Y cómo respondemos esto a la luz de la palabra? Dice la Biblia de que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, tenía a uno y al otro lado malhechores, personas condenadas. Y dice que uno de los que estaban ahí le dijo al Señor a minutos de morir, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y dice que el Señor Jesús le dijo esto: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, Jesucristo le dijo: te aseguro de que eres salvo. Te aseguro que vas a estar conmigo hoy en el paraíso. No le dijo que hoy estarás en el infierno, no le dijo eso. Le dijo: hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso, le dijo. Ahora, ese hombre estaba condenado, ese hombre no alcanzó a bautizarse. Ese hombre ya no tenía tiempo para bautizarse. Sin embargo, fue salvo, dice la Biblia. Entonces, hay casos donde muchas personas reciben a Jesús en su corazón literalmente muriéndose, literalmente en el lecho de muerte. Hay personas que reciben a Jesús en un hospital. A nosotros nos pasó con una querida hermana, y los que son de la familia Ramos se acordarán, Alejandra. Alejandra fue una tremenda mujer de Dios que recibió a Jesús en su corazón, que empezó a servir, a ganar alma, que estuvo en la parte inicial, toda la parte, fue una parte fundamental en los inicios de Jueves de Fe. Y ella, por la enfermedad que sufría, no alcanzó a bautizarse. Pero ella se fue con el Señor, y ella está gozando con el Señor ahora. Ahora, vea esto. Eso nos da pie para que los demás que sí tienen la posibilidad de bautizarse no lo hagan. Porque si no nos bautizamos teniendo la posibilidad de bautizarnos, estamos desobedeciendo a lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿Aló? La persona que estaba ahí, ¿alcanzó a hablarle a alguien de Jesús? No alcanzó a hablarle a nadie de Jesús. Sin embargo, eso no quiere decir que hablar de Jesús y predicar del Evangelio no sea un mandamiento. ¿Aló? Entonces, es necesario que lo hagamos. De otro modo va a ser algo contradictorio creer en Jesús y no bautizarse. Porque el bautismo es el acto de declarar públicamente de que creemos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea esto.
haciendo este repaso, hermano, necesito sentirme preparado para bautizarme. Vea esto, se lo respondo con la misma pregunta que le hizo el eunuco a Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Aló? Le dijo, no, necesitas al menos un año en la iglesia, necesitas al menos 10 estudios bíblicos para hacer, ¿cómo le dijo? Si crees en el Señor Jesús de todo corazón, bien, puedes. En otras palabras, no es que usted se sienta preparado. No es que usted se sienta preparado para predicar. No es que usted se sienta preparado para bautizarse. Es si usted cree. ¿Aló? Esa es la pregunta. La pregunta realmente correcta no es si me siento preparado, es si realmente creo en Jesús. Si realmente crees en Jesús, estás preparado. ¿Aló? Si no crees en Jesús, no estás preparado. Entonces, para estar preparado, necesitas creer. Si usted cree, ya es el momento de bautizarse. No lo postergue más. Ahora, hay muchas personas que postergan el bautizarse porque dicen, hermano, hay cosas en mi vida que siento que tengo que cambiar antes de seguir a Jesús. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Aló? ¿Cuántos dicen, hermano, hay cosas en mi vida, hay pecados en mi vida que me cuesta mucho quitarlo de mi vida? Por lo tanto, yo quiero sentirme sin esas cosas. Yo quiero abandonar primero esas cosas para luego seguir a Jesús y bautizarme. ¿Cuántos han dicho eso? Ahora, cada vez que pensamos de esa manera, el mismo enemigo, el mismo diablo nos escucha y nos aplaude. Y nos dice, me parece excelente. ¿Sabe por qué? Porque cuando vivimos vidas que no están bien delante de Dios, en vez de alejarnos de Jesús para resolverlo y luego volver, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Tenemos que acercarnos a Jesús para ser transformados. No te alejes de Jesús para ser transformado. Acércate a Jesús para que seas transformado. Eso es lo que dice la Escritura. La Biblia siempre nos muestra que el Señor le hablaba a los pecadores, o sea, a todos nosotros. ¿Para qué? Para que al acercarse a Él, el Espíritu Santo los transformara y los convenciera de pecado. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nosotros. Dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Aló? Hay muchas personas que dicen, sí, a mí me gustaría, pero no soy capaz. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da el querer como el hacer. Él nos capacita. Dice, mediante el Espíritu podemos vencer las obras de la carne. Ya no son esclavos del pecado, ahora son hijos de Dios. Amén. Entonces, no corras de Jesús. No esperes a cambiar para bautizarte. Bautízate, busca a Cristo y vas a ser transformado. Es como que si dijéramos, yo voy a esperar a sentirme sano para ir al médico. No, este es el momento. Dice la Biblia, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. ¿Aló? Entonces, si usted fue bautizado cuando bebé y no se ha bautizado ahora de grande, este es su momento. Corra, y si usted no es de Santiago de Chile, corra a su iglesia local y diga, pastor, yo necesito bautizarme lo antes posible. Si usted es de Santiago de Chile, el sábado 7 de diciembre van a hacer los bautismos en el Centro Recreacional Yamil de la comuna El Monte, a las 10 de la mañana. Su servidor va a estar ahí con más personas que ya me dijeron que se van a bautizar ese día.
Entonces, yo quiero ser muy práctico con esto. Muchas personas me dicen, hermano, ¿qué necesito ya ahora en lo práctico para bautizarme el sábado 7 de diciembre? Y si usted no está acá en Santiago de Chile, bueno, escuche esto porque cuando vaya a bautizarse donde su pastor le van a servir estas cosas. Ahora, en lo práctico, ¿qué necesito ese día? Mire, usted necesita ir con un traje de baño, no va a ir con terno, porque tenemos que estar cómodos, porque le pasan una túnica, le pasan una ropa especial. No es que eso sea algo que exige la Biblia, sino es una forma de simbolizar que estamos siendo lavados por Jesús. Entonces, usted vaya con un traje de baño de fondo, y los que me han escrito preguntas, denme un segundo que la voy a estar respondiendo. Lleve toalla para secarse, lleve sandalias para cuando salga de la piscina, lleve ropa de cambio. Es como cuando se mete a la piscina y sale, necesita sandalias, necesita toalla. Ahora, ese día en la tarde también va a ser un día completo como de picnic para la iglesia, donde usted va a poder compartir con más hermanos. Los bautismos van a ser a eso más o menos de las 10 de la mañana en adelante, hasta mediodía, calculo yo. Luego, muchas personas llevan para comer almuerzo, y luego nos quedamos compartiendo todo el día, lo que escuchamos palabra, adoramos a Dios, compartimos, nos conocemos, oramos, cantamos, adoramos. Va a ser un momento maravilloso, usted no se lo puede perder. Mire, a veces postergamos cosas que no tenemos que postergar. Esta es una de ellas. No espere más. Bautícese, porque Cristo viene pronto. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?